El 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, cuando acudía a recoger al nuncio apostólico en México, Girolamo Prigioni. Las versiones de la autoridad, después de las investigaciones, apuntaban a que el purpurado había estado en el momento y lugar equivocado, pues habría sido víctima de un fuego cruzado en un enfrentamiento entre grupos antagónicos del narcotráfico. Efectivamente, se cumplen 3 décadas de este asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo. Un 24 de mayo de 1993 ocurrió este terrible hecho. Y aquí en Ruta 44 precisamente pretendemos hacer un análisis 3 décadas después de qué fue lo que sucedió. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Patricia López González. Ella es coordinadora de la carrera de Criminología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Patricia, bienvenida. Gracias. Buenas. Y Luis Carlos Sainz, periodista, buen amigo además. Luis Carlos, bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, me gustaría comenzar contigo, Patricia, una primera intervención. Si cuando ocurrió el crimen era difícil, supongo que 30 años después también es bastante complejo entrar a un análisis sobre el tema, pero te cedo el micrófono. A ver, ¿qué me puedes decir? Gracias. Bueno, yo creo que lo interesante de esto es la lectura de estar hablando de un caso, de un crimen cometido hace 30 años y que según se refiere aún hay carpetas abiertas para la investigación. Aún hay personas que esperan ser juzgadas en prisión por un caso de hace 30 años. Lo relevante del caso seguramente, aparte de esta situación tan anómala, ¿verdad? En cualquier país, 30 años después, decir que se está investigando, bueno, pues eso es un poco difícil de creer y de entender. Pero también las personas que se involucran en ello, ¿no? Tenemos a la Iglesia, por un lado, que sabemos que es un poder, ¿no? En México, con un altísimo porcentaje de católicos, es algo muy representativo que se encuentre como víctima a un miembro de tan alto estándar dentro de la Iglesia. También se encuentran las fuerzas de seguridad, porque en el momento pues había un despliegue enorme de fuerzas de seguridad, y por otro lado vemos en el mismo cuadro al narcotráfico. Entonces creo que esos puntos son muy relevantes y no podemos perdernos si queremos dar una interpretación a lo que ocurrió, ¿no? Hoy podremos hablar quizá de que pudo haber sido una cosa o pudo haber sido otra, pero yo, o al menos a mí me gustaría hacer la propuesta de que la lectura se debe de hacer desde el día de hoy, desde el presente. ¿Qué significado tiene eso? Muy bien. Luis Carlos Sainz, tú fuiste uno de los periodistas que más seguimiento le dio a este caso desde que ocurrió, sí. Y muchos años después diste seguimiento, escudriñaste expedientes, revisaste actores, personajes, etcétera. ¿Qué nos puedes contar 30 años después? Pues un caso muy diferente a muchísimos que vimos, ¿no? Porque ya lo decía la doctora Silvia, ahí hablamos de personas procesadas actualmente, algunos de ellos ya tienen los 30 años de prisión preventiva. Prisión preventiva. Hay personas que salieron libres, hay personas que murieron dentro de la cárcel y otros afuera, y hay personas a las que no se les han cumplimentado órdenes de aprehensión a 30 años de distancia. Estamos hablando de más de 30 personas involucradas directamente en el evento, de los cuales actualmente solo quedan 8 procesados directamente por el homicidio del cardenal y también el homicidio en grado de tentativa del Chapo Guzmán, en este caso como víctima. Y los otros 3 involucrados en una serie de homicidios, robos y delitos que se metieron al mismo paquete, distintas averiguaciones previas, porque resulta que eran miembros del grupo de los hermanos Arellano Félix. Y entonces, por eso, aunque eran crímenes diversos, los juntaron, hicieron ¿cómo le llaman legalmente? En la misma causa se hizo una sola y se hizo un mazacote de acumulación de autos, 100 tomos más o menos, imagínate. Y hoy en día, como cerraron el Ceferezo 2, el de máxima seguridad, quienes estaban ahí ahora están en Oaxaca,
en Chiapas y en Michoacán. Entonces ha sido un verdadero relajo y no hay sentencia 30 años después. Es como decía hace un momento Patricia, Luis Carlos, es un cóctel difícil de replicar. Iglesia, narcotráfico y el Estado representado por elementos de seguridad. Y procedimiento. Sí. Todo el proceso penal, Poder Judicial también. Hubo una sentencia en 2004 de hasta 286 años a uno de los implicados. Se repuso el procedimiento y a la fecha siguen en esa trama. Muy bien. Un personaje clave en esta historia, que le dio mucho seguimiento al caso, fue el abogado Fernando Guzmán Pérez Peláez. Fue diputado local, fue secretario de gobierno, fue candidato incluso a gobernador de Jalisco, pero Fernando Guzmán Pérez Peláez fue parte de una comisión interinstitucional para darle seguimiento a este caso. Lo entrevistamos a Fernando precisamente al cumplirse 30 años de este asesinato y le preguntamos, entre otras cosas, lo siguiente y en forma directa: ¿estamos ante lo que es un crimen perfecto? Ha sido un crimen desde el punto de vista de los que lo planearon, perfecto. Un cardenal ejecutado a plena luz del día en un aeropuerto internacional, en donde le disparan a bocajarro 14 tiros de arriba hacia abajo, a menos de 1 metro de distancia. El médico forense de una gran experiencia, en paz descanse, Mario Rivas Sousa, dijo fueron directísimos. Hubo un rastro de pólvora en el mentón del cardenal y bueno, pues se ha extendido desde los primeros momentos un ambiente de confusión, de manipulación de evidencias, en donde se robaron la cruz del pectoral del cardenal que tenía cuando lo ejecutaron, manipularon el escenario del crimen. Desde el principio se habló de que pues estaba en el lugar equivocado, que pasó en medio de un fuego cruzado, que nunca hubo fuego cruzado. Los testimonios de los primeros testigos y de las personas que iban en el vehículo de adelante del propio cardenal Posadas refieren que no había ninguna balacera cuando de pronto escuchan atrás de ellos como si bajaran una cortina de abarrotes de las antiguas, un estruendo, voltean y ven que están disparando sobre la persona que estaba en el automóvil de atrás. Y bueno, alrededor, todo en la escenografía, han pasado 30 años y efectivamente desde el punto de vista de quien ordenó el asesinato del cardenal, pues ha sido en ese sentido un crimen perfecto y un monumento a la impunidad. Le pregunté a Fernando Guzmán Pérez Peláez también, porque él conoce bastante el expediente y el caso, ¿cuáles son las principales irregularidades que él detecta en toda esta investigación, entre comillas? Las irregularidades son una montaña. Desde las manipulaciones originales, cuando en vez de investigar se habla de un fuego cruzado, que con la reconstrucción de los hechos ya en los tiempos del presidente Cedillo y el procurador Jorge Madrazo Cuellar, se determinó que no hubo tal fuego cruzado, hubo una ejecución directa. Se robaron evidencias, como decía hace un momento, la cruz pectoral del cardenal, se manipuló el escenario. Ahí encontramos también, recuerdo, cómo en la zona militar se encontraron una serie de videocassettes de los interrogatorios y ahí se ve cómo hay un interrogatorio dirigido a Álvaro Osorio Osuna en Nahual, un agente que era de la banda de los Arellano, en donde el interrogador le dice: ¿a qué horas llegaron al aeropuerto? Y él empieza a decir: no, pues como a las 9. No, acuérdate, fue más tarde, como a las 11, hasta situarlo en la hora en que se dieron los hechos. Bueno, todo esto se descubrió, se aportó a las investigaciones en su oportunidad y después hubo también una sustracción de una parte de algunas hojas del expediente. Todo esto llevó a que justamente en el 2009, si mal no recuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco anulara todas las actuaciones y la sentencia que había en donde culpaban a 2 de los gatilleros de haber sido los ejecutores del cardenal. Se anuló todo el proceso. 16 años después del crimen, pues ya no había prácticamente oportunidad de llegar a la verdad jurídicamente hablando, aunque la sociedad y el pueblo sabe que no hubo ninguna confusión. El cardenal Posadas era un hombre corpulento, alto, de edad. El Chapo Guzmán era un hombre joven, chaparro, por eso le decían el Chapo, a 1 metro de distancia, y bueno, no hubo ninguna confusión.
30 años después, también le pregunté a Fernando Guzmán Pérez Peláez el hecho de que a tantos años de distancia no existe una sentencia contra nadie por este crimen. No hay una sentencia firme. Hubo una sentencia que fue anulada en general en 2009, si mal no recuerdo, y después recientemente hubo otra que está en apelación, pero hoy por hoy no hay una sentencia firme que condene a nadie, y hay una serie de evidencias que están ahí pues acumuladas en una averiguación que tiene más de 100 tomos, que se hizo cuando el procurador Madrazo, con buena voluntad y realmente apego a la verdad, abrió un grupo de investigación que fue el grupo interinstitucional, que trabajó muy fuerte y después continuó durante los tiempos también del presidente Fox, pero esto pues se mantiene en una investigación de unos expedientes por separado de la verdad oficial que fue enviada a los jueces con la manipulación de las evidencias. Recuerdo también esta persona que fue el primer detenido, el Gori, que estaba borracho en el hotel de Plaza del Sol y ahí ya borracho y al no querer pagar la cuenta dijo, no, pues nosotros no fuimos. ¿Cómo que no fuimos? Y ahí fue donde lo detuvieron y fue llevado a la justicia y se presentó un peritaje que dice que disparó. Poco tiempo después, cuando estaba el procurador Jorge López Vergara, procurador de Jalisco, encontró perdido en su escritorio, abajo del último cajón, porque mandó a arreglar el escritorio, un peritaje de la misma fecha, firmado por los mismos peritos, que decía que ese sujeto, el Gori, no había disparado. Entonces, bueno, pues esa es la historia de manipulaciones, y hoy por hoy no hay una sentencia firme para nadie, hay una investigación que está pues ahí guardada, en donde hay una serie de evidencias de todos estos manejos, y por otro lado, pues un proceso judicial que se construyó sobre la base de evidencias manipuladas que está ahí en los tribunales. Otro personaje clave en esta historia, sin duda, es el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, un hombre que se empeñó incluso en contra de la misma iglesia para seguir hablando del tema y exigir que se esclareciera la verdad. Después de la pausa, el testimonio en esta historia de Juan Sandoval Íñiguez. La segunda versión de la Procuraduría General de la República sobre la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo se centró en una confusión. Supuestamente, el cardenal habría sido confundido con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, a quienes sicarios del cártel de Tijuana pretendían asesinar por órdenes de los hermanos Arellano Félix. La versión estaba sustentada en que el Chapo conducía un auto de similares características al del cardenal. Estamos con el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez. Señor cardenal, han pasado ya 30 años desde la muerte de Juan Jesús Posadas Ocampo. ¿Cuáles son, le preguntaría en lo personal, los sentimientos que le embargan a usted ahorita, a 30 años de distancia de aquel hecho? Pues mira, ya soy muy realista. Hace 30 años que lo mataron. Hay que mirar para adelante. Ya lo que pasó, pasó. Lo que se sabe. Y hay que pedir por él y por la paz de México y se acabó. O sea, romántico no soy. Señor cardenal, ¿ni antes ni ahora hubo voluntad para esclarecer este crimen? En parte, y como tú ya lo sabes, que yo reclamé y me ayudaron el licenciado Fernando Guzmán y Juan José Ortega, los abogados de primera. Y el presidente Zedillo tuvo la amabilidad de permitir la coadyuvancia. 3 partes para hacer las investigaciones. La PGR, por supuesto, 2 obispos de representantes del episcopado, y acá Fernando Guzmán, José Antonio Ortega y yo. Las 3 partes, cada uno con su interés particular. La PGR de tapar, por supuesto, los obispos un poco así, y nosotros sacar la verdad.
Se hicieron muchas averiguaciones ministeriales, están todas archivadas, el archivo es bastante grande y está repartido, tengo yo copia, tiene Fernando, tiene José Antonio, tiene la PGR, tiene la Anunciatura Apostólica y tiene la Santa Sede. Ahí están los archivos con los resultados de la investigación, ¿verdad? ¿Usted sostiene que esto fue un crimen de Estado? No, no sostengo, es la verdad. Un crimen de Estado es la verdad. Con la última declaración tienes. La última declaración fue de Benjamín Arellano Félix, el 15 de abril de 2011. Estaba preso allá en México, allá en el Alto, ¿no? Y se le entrevistó ministerialmente y dijo, Carpizo nos hizo coincidir al Chapo y a nosotros, que fuéramos a Guadalajara para un asunto que teníamos que tratar, pues de lo de ellos, ¿no? Dice, pero era para hacer la cobertura. La cosa es que no llegamos al mismo tiempo el Chapo y nosotros. Dice, nosotros llegamos primero, vimos la cosa sospechosa, armas largas así en el aeropuerto, gente sospechosa, dije, nos metimos adentro y nos fuimos rápido hasta Tijuana y hasta el barrio Logan. Después llegó el Chapo en su Marquís blanco con su chofer Bartolo, y por eso decían que habían confundido al Chapo con el cardenal que también llevaba un Marquís blanco, ¿no? Y el Chapo también vio aquello ya, y también se escapó y se fue por tierra. Al cardenal es la declaración de Benjamín Arellano Félix, lo mató la Policía Judicial Federal al mando de León Aragón, por órdenes de Carpizo, al que a él le encomendaron de más arriba matar al cardenal y tapar. ¿Cómo iba a tapar? Asesinato a las 3:36 de la tarde en el aeropuerto donde había pasajeros, taxistas, maleteros, gente, albañiles en el techo todo el mundo vio, no podía tapar así, ¿verdad? Dice, y Carpizo además dijo, ya que lo mataron, dijo, les vamos a echar la culpa a ustedes, a los Arellano Félix, que ustedes lo mataron. Pero para no perseguirlos, dame 10 millones de dólares. Y se los dimos. A los 8 días extraditaron a Benjamín a Estados Unidos y ya está extraditado. Pero fueron dos periodistas jóvenes, lo entrevistaron a Benjamín y escribieron un libro que se llama El extraditado. Consíguelo por ahí si es que hay, si no lo han requisado, consigue el extraditado y ahí vuelve a repetir la acusación clarísima. Entonces se sabe perfectamente que fue la Policía Judicial Federal. En este crimen, señor cardenal, ¿quiénes fallaron? Obviamente el Estado por esta situación que menciona, pero la Iglesia falló también. En noviembre se celebró la reunión del episcopado y fue Carpizo, y con el Nintendo les explicó cómo había estado todo y quedaron contentos. Realmente la Iglesia no reclamó. Yo cuando lo mataron estaba en Ciudad Juárez, vine aquí a las exequias y volví a Ciudad Juárez. Ahí estaba yo muy tranquilo. Al año me nombró el Papa arzobispo de Guadalajara, llegué aquí. Yo sabía que era crimen de Estado porque como soy de aquí la gente me lo contó, me dijeron que había estado y entonces empecé a reclamar la verdad. Porque yo me puse este dilema, ¿me callo o hablo? Si me callo me voy a pasar a gusto. Si hablo voy a enfrentar muchos peligros. Pero mi conciencia no me permite que me calle, porque un pecado de omisión duele mucho a quien tiene vergüenza, ¿verdad? Y dije, yo hablo y reclamo. Entonces yo empecé a reclamar y gracias a Dios me llegaron estos buenos abogados. Entonces la conferencia episcopal pues se quedó contenta y en un principio no creían que hubiera sido un crimen así, pensaban que había sido una confusión. Pero estaba la declaración del forense, que nadie le hizo caso. Rivas Sousa, un forense de gran categoría médica y de gran categoría moral, pues declaró, dijo, no señores, no fue fuego cruzado, fue directísimo.
¿Por qué fue directísimo? Aquí teníamos ropa del cardenal, que usan monjitas que él fundó, se las llevaron. El zapato del pie derecho en el tacón estaba perforado, ahí le pegaron un tiro. El pantalón aquí, en la rodilla derecha estaba perforado, ahí le dieron otro tiro. Porque el cardenal cuando llegaron se quiso levantar para correr, ¿a dónde va Curita? Y ahí le pegaron esos dos y lo sentaron en el asiento. Y luego allí le metieron 13, 14 balazos aquí. Y Rivas Sousa me dijo, mire, los tiros, el agujero no eran así, estaban así, entraban aquí y salían por la espalda. Y además había tatuaje de pólvora en el rostro y en la ropa del cardenal. Eso fue, hacía boca de jarro. Lo mataron a él y por el otro lado mataron a su chofer Pedro. Así es como fue. Lo demás son cuentos. Y a esa conclusión se llegó. Señor cardenal, por no callarse, a usted por poco le cuesta la vida. Sí, me amenazó Carpizo, me dijeron el Prillón y otros obispos, mejor no digas nada porque dije, ya entramos en gastos, ya estamos entrados en gastos, hasta donde dé, no me puedo callar. Y el peligro más grave fue un envenenamiento, que tuve que ir al hospital Santa Margarita con unos dolores de estómago que no aguantaba, me examinaron, no encontraron nada, y de emergencia, y a ver qué hallaban, me operaron de noche. A medianoche me operaron, me abrieron, y a la mañana siguiente que amanecí todo vendado, dijo los médicos, 1,5 metros de intestino gangrenado. Si hemos esperado a la mañana, usted estaba muerto. Así que me escapé, porque Dios es grande, porque Dios quería que viviera. ¿Lo envenenaron? Me envenenaron. Mandamos a analizar el veneno, pero el error fue que se lo dieron a Chapa Besanilla, al que ese era un sinvergüenza. Vino aquí a investigar, estaban los asientos del cardenal, del coche del cardenal, y a los asientos estaban las balas. ¿Eso te dice de fuego cruzado? ¿Cómo fue? Si en el asiento están las balas, ¿fue qué? Se los dieron aquí y quedaron en el asiento. Pues se las llevó y borró esa evidencia. Entonces él dijo que no era nada, no había nada. Y a 30 años de distancia, señor cardenal, no hay ningún sentenciado por este crimen. No hay ni lo va a haber. Además la iglesia, yo no quería la verdad para que sentenciaran. A la iglesia le toca perdonar. Y si recuerdas, a la misa de exequias del cardenal Posadas vino de Roma, enviado por el Papa el cardenal Pironio, un cardenal argentino de mucha prestancia. Y en la misa de exequias dijo, queremos saber, tenemos derecho a saber quién y por qué, siquiera para poder perdonar. Entonces no hay ningún sentenciado ni lo va a haber. La iglesia no pide castigo para nadie. Queríamos la verdad y la sabemos, punto. Y está escrita ahora por lo menos en 4 libros, 3 nuestros, la verdad el Sangre de Mayo, la verdad de los Alas Libres y los Chacales. 3 libros y todas las carpetas, y un 4.º libro es el de El Extraditado, ¿verdad? Hay por ahí un movimiento en el cual se hablaba de que Posadas podría ser llevado a los altares. Pues eso, mira, yo no quise mezclar una cosa con otra, porque un proceso de beatificación y canonización es muy largo. Y no quise yo iniciarlo. La iglesia lleva paso de siglos. Hay santos que murieron en el siglo XVI y los canonizaron en el siglo XX. Tiempo habrá, si Dios lo quiere. Si Dios quiere que lo canonicen, lo canonizarán. Si Dios no quiere, pues no, ya. Ahora santos tenemos muchos. No nos hace falta uno más, ¿verdad? Que es santo, es santo. Señor cardenal, a 30 años de distancia se hablaba, algunas voces que hablaban de una comisión de la verdad para investigar. No es necesario, sería ocioso. No, eso ya quedó. Mira, ahorita nadie le mueve y no hay para qué moverle. Quiere saber la verdad, ya la sabemos. Que no está difundida, que la mayoría
de la gente, no, ¿por qué nunca lee este pueblo y por qué no les interesa? No, pues no se supo, y al gobierno le conviene que se diga que no se supo, ¿verdad? Así están las cosas, pero pues se sabe, ¿verdad? Ahí está, y hay testimonios de lo que sucedió escritos. ¿Qué conclusión haría de este caso de Posadas? ¿Por qué lo mataron? ¿Cuál es el móvil? También está declarado. El señor Posadas, un mes antes de que lo mataran, fue a Los Pinos, no sé qué asunto, y allí les dijo, oigan, estaba el presidente Salinas allí presente, Córdoba, Montoya, Raúl Salinas y otros. Oiga, pues yo supe que hay gente de aquí, de personajes altos del gobierno, que están implicados en el tráfico de drogas y la prostitución, el tráfico de blancas. Les cayó muy mal, lo echaron para afuera y desde entonces tuvo miedo. Llegó aquí a Guadalajara, llamó a un tal Nacho de Guanajuato, que había sido su compañero, y ahí le platicó y está declarado por Nacho. Nacho, tengo mucho miedo, me pasó esto y esto y esto en Los Pinos. Tengo mucho miedo. Esa fue la razón. Dijeron, no se va a callar, va a seguir reclamándonos la injerencia en ilícitos del tráfico de drogas y de blancas. Ahora, si por eso lo mataron, es mártir de la moral cristiana, ¿no? Entonces, un mártir de la moral cristiana sí puede ser canonizado. Con decenas de diligencias pendientes todavía, expedientes extraviados y 10 gatilleros procesados por la muerte del cardenal Posadas Ocampo, todavía no se ha esclarecido el móvil del homicidio. El cardenal Juan Sandoval, quien sustituyó al arzobispo asesinado, ha sostenido que se trató de un crimen de Estado orquestado y ejecutado por elementos de la PGR. Según Sandoval, Posadas tenía información sobre políticos que estarían vinculados con el crimen organizado. Posadas a 30 años del crimen, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Hemos escuchado, Patricia, testimonios del abogado Fernando Guzmán y del cardenal. Ambos coinciden que se trató de un crimen de Estado, entre otros apuntes que hicieron. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, por la trascendencia, efectivamente es algo que distorsiona, ¿no?, el propio Estado, es algo que tiene un impacto en la organización del Estado. Bueno, yo quisiera también contemplar que ambos se refieren a los hechos, a las evidencias, y ambos coinciden en que fueron manipulados. El licenciado Fernando dice que un crimen perfecto. Bueno, yo recuerdo ahora mismo a un profesor psiquiatra muy bueno de España que me decía o nos decía, no hay crimen perfecto, no hay crimen perfecto. Le escribió un libro que se llama Lo que me contaron los muertos, y aquí lo describe el cardenal perfectamente. Menciona cómo el maestro, el doctor Mario Rivas Sousa, él dice cómo fueron el proyectil, cómo entró, cómo salió, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hay una primera versión de los hechos que fue creada. Hay hechos manipulados. Entonces no es que haya un crimen perfecto, sino que se ha ocultado una verdad. Hay un derecho a la verdad, esto lo ha desarrollado y lo ha interpretado así la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas directas y colaterales, porque ahí murieron muchas personas, tienen derecho a una verdad, y más por el impacto que causó esto. Ahora nosotros nos quedamos con una vinculación entre la Iglesia y el narcotráfico
y nadie nos explica por qué. El cardenal lo pone de una manera muy abierta, como es él, muy sincera, y él le pone nombre y apellido a por qué sucedió esto y cómo fue. Esa es la verdad, esa es la versión que él nos cuenta, pero lamentablemente en un Estado de Derecho no podemos guiarnos por versiones particulares. El Estado debe de intervenir y debe de permitirnos un conocimiento real, directo y sobre todo científico de los hechos. Mencionó dos temas, Carlos, que yo creo que no podemos pasar desapercibidos, que es la trata de personas y el tema tan fuerte de vinculación del narcotráfico. Eso todavía está a 30 años. Muy bien, Luis Carlos Sainz, tu opinión respecto a esto. No deja de llamarme la atención con el paso de los años cómo el asunto que estaba dividido en fuero común y fuero federal, un mismo asunto, por la cuestión de los delitos del orden federal, que eran los de la aportación de las armas de fuego, el acopio, los daños que hubo a la terminal aérea, que era federal en ese entonces, que era del gobierno, el ataque a las vías generales de comunicación, eso se integró en una averiguación. Y luego está la averiguación de los homicidios, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa. Y esa averiguación del fuero común tal cual se consignó al juzgado y es la que tenemos hoy a la fecha con 100 tomos. Luego se hace una investigación por parte de la PGR en el ámbito federal de lo mismo que está en el fuero común, pero que se quedó intocado hasta la fecha. Entonces, siempre me ha llamado la atención de cómo se habla de un crimen de Estado cuando el propio Fernando Guzmán Pérez Peláez fue secretario general de gobierno en 2 ocasiones, ¿no? Cuando todavía se le podía echar mano a la Procuraduría y al Ministerio Público para enderezar indagatorias, el Ministerio Público adscrito al juzgado también aportar. Entonces, me llama mucho la atención por qué no se pudo hacer nada. O sea, en la parte del fuero común, obviamente el gobierno del Estado de Jalisco tenía mano sobre ese expediente. Muy bien, sobre ese tema también le preguntamos a Fernando Guzmán, a propósito de lo que tú mencionas, y él insiste también de que se trató de un crimen de Estado. ¿Por qué lo mataron? Esto es lo que nos dice Fernando Guzmán Pérez Peláez. Y aquí hay un testimonio que se recabó justamente, si mal no recuerdo, ya siendo presidente Fox, en donde se localizó a una persona que era amigo personal del cardenal Posadas. El señor Ignacio Flores ya también falleció, muchos de los actores o que tuvieron conocimiento de información pues están ya en el otro mundo, y él refiere que vino a visitar al cardenal a su casa a Tlaquepaque, y lo visitó el 6 de mayo del año en que lo ejecutaron, o sea, 18 días antes, y refiere que el propio cardenal le contó que estaba muy preocupado, estaba temeroso, porque él había ido a una reunión en Los Pinos. En aquel tiempo Los Pinos era donde estaba el presidente, para los jóvenes que hoy vean el programa, y que con altos funcionarios del gobierno, y ahí había llevado la queja de la protección de funcionarios del gobierno federal a los carteles de narcotráfico, prostitución y otras cosas en esta región. El cardenal fue valiente, fue expulsado de esa reunión con violencia, según la declaración de Ignacio Flores, y pues 18 días después lo ejecutaron. Ahí puede estar sin duda el móvil. Bueno, más adelante también, Fernando, le vamos a preguntar, le preguntamos, a propósito de lo que dice Luis Carlos, la actuación que pudo haber empujado cuando fue secretario general de gobierno. Patricia, ellos mencionan, Sí. por ejemplo, en la entrevista, lo que dice ahora Fernando, el indicio que tú misma mencionabas de esta presencia del narcotráfico que sigue presente todavía en estos tiempos. Ahora, lo que llama la atención es el despliegue de elementos que había ese día. Sí. De seguridad en el aeropuerto, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, creo que todos tenemos libertad, incluso hay muchos libros, varios libros que se han publicado y que dan diferentes rutas sobre el tema, ¿no? Entonces, evidentemente, interpretamos que había demasiada policía ahí. Fuerzas militares también. Entonces, ¿cómo se pensó o quién pensó que se ocuparían si no es quien lo proyectó? Claro, ¿no? Un poquito de una especie de complot, Luis Carlos, para, digamos, enmascarar un crimen. Pues fue muy rápida la llegada de los elementos del ejército, por ejemplo,
¿no? Que estaban ahí en el aeropuerto. Prácticamente a los 30, 40 minutos ya estaba el ejército. Estaba la Policía Judicial Federal, estaba la Policía Judicial del Estado. Había muchos elementos policiales y sí me preguntaban hace rato, porque estuve ahí, y me decían, ¿y qué dificultades tuviste para la cobertura? Pues ninguna, o sea, andábamos por todos lados, todo el mundo andaba por todos lados. Había pasado una hora, hora y media, y todavía había corretizas de personas que salían del aeropuerto y que entraban en el estacionamiento, porque se aseguraba a través de la radio de los judiciales federales que había personas armadas en la aduana, que había en plataforma. Entonces era todo un desorden, todo un caos, y arriba sobrevolando el helicóptero. Era algo muy rápido, ¿no? Una reacción muy rápida. Bueno, a ver, vamos a escuchar lo que nos dice Fernando Guzmán Pérez Peláez sobre los actores involucrados en esta trama. El caso pasará para la historia, se conocerán las actuaciones que estaban ahí. Cuando en el gobierno de Fox precisamente encontramos las bitácoras de los vuelos de ese día, entre Guadalajara y México. Y ahí, primeramente, el Sistema de Navegación Aérea Nacional, cuando se solicitaron, había dicho que ya no se conservaban, porque por ley las guardan solamente 5 años. Pero la fuente que nos daba esa información nos dijo, no busquen, deben estar en el archivo del aeropuerto de Guadalajara. Se hizo una inspección ocular al aeropuerto de Guadalajara y en el archivo muerto encontramos las bitácoras de los vuelos de ese día. Y encontramos un avión militar que estaba puesto a disposición del Procurador de la República, Jorge Carpizo, y solamente él podía dar instrucciones del uso de ese avión. Y ese avión, de acuerdo a la bitácora, llega a la ciudad de Guadalajara el 24 de mayo, hace 30 años, de 1993, llega 1 hora antes del crimen. Está la entrada del Cardenal Posadas al estacionamiento 3:44 de la tarde, y ese vuelo llega al aeropuerto de Guadalajara 1 hora antes. Está aquí en Guadalajara y regresa a la Ciudad de México media hora antes del crimen. ¿Quiénes venían ahí? ¿A qué venían? Era el grupo ejecutor a cargo de la Policía Judicial Federal, porque se dice por testigos que ahí estaba presente el jefe de la Policía Judicial Federal, en aquel tiempo Rodolfo León Aragón, que fue quien habría convocado a las dos bandas. Son preguntas que ahí quedan. Como también queda en el aire la respuesta que Jorge Carpizo, ya también fallecido, en paz descanse, nunca dio a quien fue el secretario de Gobernación del país, Patrocinio González Garrido, que en 2002, cuando Carpizo saca un libro con todos sus comentarios desviados sobre la verdad de los hechos de las investigaciones, a pesar de que él ya no era procurador, porque tenía años que ya no era procurador, y todo el tiempo se dedicó a contradecir a quienes exigíamos la verdad. El cardenal Sandoval, Fernando Guzmán, su servidor, José Antonio Ortega, otro abogado que participaba, el gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, los primeros tiempos. Y bueno, cuando en 2002 publica ese desplegado Patrocinio González Garrido, secretario de Gobernación de la República, cuando sucedieron los hechos, ese desplegado a doble plana en el periódico Reforma decía, como cabeza, mientes Carpizo. Y lo acusaba de haber manipulado las investigaciones, de tener cadáveres en el closet, de haber ocultado la verdad. Y le dice, ten el valor de contestarme, espero tu respuesta. Pasó el tiempo, los meses y los años, y Carpizo se fue a la tumba sin contestarle al secretario de Gobernación de aquel tiempo. Y ahí estamos, como dices tú, y empezamos el programa El Crimen Perfecto. Muy bien, pues escuchamos a Fernando Guzmán. Le preguntamos también, ya que el cardenal fue víctima, según su dicho, de un atentado, que lo envenenaron, le preguntamos a Fernando Guzmán si él no había recibido amenazas, y esto es lo que nos dijo. Sí, recibí también algunas amenazas, algún evento muy extraño, estando en Manzanillo, en 2 días de vacaciones, en donde quisieron entrar con violencia al condominio donde me encontraba. Afortunadamente aquí estoy, hice del conocimiento del procurador entonces, Madrazo Cuellar, estos hechos, y pues él actuó. También otro tipo de amenazas, pero bueno, Dios es muy grande y aquí estamos todavía en este mundo quienes exigíamos simplemente verdad y justicia. Es momento de realizar la última pausa. Regreso a la parte final del programa.
Aunque han pasado 30 años del homicidio de Juan Jesús Posadas Ocampo, el caso sigue abierto, pero no hay avances. De los 30 procesados iniciales por el asesinato, solo 9 continúan presos, pero están procesados por otro tipo de delitos. Varios de los actores que tuvieron relación directa con el expediente murieron o están alejados del tema y dedicados a otras actividades. Ni la Iglesia Católica ha insistido más sobre la verdad del asesinato. Posadas a 30 años del crimen es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44, a propósito de que se están cumpliendo efectivamente 3 décadas de este asesinato. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Patricia, y te quiero preguntar, además, tú como experta en este tema de la criminología, este es un caso muy paradigmático por el tema desde el punto de vista legal. Estamos hablando de gente que tiene décadas en la fase de prisión preventiva, y que todavía el expediente está abierto 30 años después, que ya murieron muchos de los involucrados y sin embargo es un caso que sigue abierto y por supuesto impune. Sí, bueno, estamos frente a una simulación de caso. Es un evento que se ha fabricado por los medios. Tenemos evidencia y repito, ya lo decía el gran maestro Rivas Saussá, esto no puede ser un cruce, no puede ser una equivocación, un cruce de fuego no puede ser una equivocación. La realidad es que estaba ahí pues la representación del narcotráfico en ese momento, que eran los Arellano Félix y el Chapo Guzmán. Estaba el cardenal y estaba la milicia. Entonces estaban los poderes fácticos del Estado y preguntaba, ¿por qué no se pudo investigar? ¿No? Porque hoy en día hay personas detenidas sin juzgar. Porque se eliminó ya una sentencia del 2015 por ahí, 2004, perdón, se vino abajo y se repuso todo el procedimiento. ¿Por qué no se ha hecho nada? Porque no se quiere hacer nada, Carlos. No se quiere hacer nada. Esto fue una elaboración mediática, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el caso de la francesa también, que nos lo pasaron en vivo y en directo a las 7 de la mañana? Estamos entrando aquí a la casa con los secuestradores, la secuestradora tal, las estamos entrevistando. Era mentira. Intervino hasta el gobierno francés, una vergüenza, porque nosotros fabricamos casos. Esa es la realidad. El Estado de Derecho ausente totalmente, ausente. Es penoso, pues, no sabemos, según el libro que leas, vas a tener una versión. Fue tal. Y nosotros, los ciudadanos, y más, como tú bien dices, los que están sufriendo dentro de la prisión, no sabemos hasta cuándo va a haber esa justicia, ese derecho a la verdad. Es muy, muy lamentable y creo que sí es responsabilidad de la autoridad actual. Si a 30 años no se hizo nada, hoy en día se tiene que hacer. Muy bien, Luis Carlos Sainz, tú como periodista que le diste seguimiento a este caso, menciona, Patricia, que de alguna manera los medios fueron responsables de contribuir a esta historia inventada o seguir contribuyendo a esta ficción que se dio. Pues a diferencia del caso de Florence Cassés, que participan los medios de manera directa, acá los medios de comunicación históricamente han sido un apéndice de la comunicación social de las autoridades. A lo mejor en ese sentido, pero sí ha habido periodistas que buscaron investigar. Yo estuve mucho tiempo investigando, quizá en la parte jurídica, judicial. Por eso me llevó a estudiar incluso Derecho. Y bueno, yo me quedo con la parte de la verdad jurídica, que es la que conozco. He escuchado lo que dice don Fernando Guzmán, lo que dice el cardenal, lo que se investigó en Estados Unidos y que no está dentro del expediente del fuero común. Incluso, si, como decía la doctora, lo que leas va a tener una versión. Hoy lees un periódico y dice que Benjamín Arellano Félix fue absuelto de ese caso. No es cierto, no se le ha cumplimentado la orden de aprehensión. No está dentro del expediente de Posadas, sino en el segundo de lo criminal, porque como había error en su nombre, le pusieron Ramón Benjamín, no podían detener a ninguno de los dos. A Ramón lo matan y entonces
piden la orden de aprehensión contra Benjamín en un juzgado diverso a donde está todo el caso Posadas Ocampo. Entonces es un masacote, hay muchas personas muertas, el último de ellos, el que llevaba el comando al aeropuerto, Humberto Rodríguez Bañuelos alias La Rana, él murió en 2018 aquí en el Hospital Civil, ya víctima de sus padecimientos intracarcelarios, podemos decir, pero la verdad nunca la vamos a saber. Lo único que nos queda es la verdad jurídica y no sabemos cuándo vaya a haber una sentencia al respecto. Decía tanto el cardenal como Fernando Guzmán que ya se sabe el móvil, que ya se sabe lo que ocurrió según su versión. Pero como tú bien dices, y se lo mencionaba también Patricia, la verdad que es la que cuenta es la jurídica. Y en los expedientes no está, ¿verdad? No está. Hay únicamente el negro, un autor material presunto, es el que dice, el Güero Jaibo y yo vimos el carro blanco que creíamos que era del Chapo Guzmán, lo rodeamos, el Güero Jaibo dispara, yo veo que va a salir una persona por el lado del acompañante, baja un pie y entonces se lo impido con los disparos que le hice. Muy bien. Eso es lo único que hay. Y vamos a escuchar la conclusión que hace Fernando Guzmán Pérez Peláez sobre este tema. Yo le pregunto si era necesario, y es necesario hoy, 3 décadas después, una comisión de la verdad, o si es esto una tarea ociosa. Esto es lo que dice. No ha habido voluntad. El último esfuerzo para llegar a la verdad fue ya en 2012, si mal no recuerdo, cuando el gobernador Emilio González, cuando le presentamos los hechos, yo era también secretario de gobierno, solicitó a la Suprema Corte de Justicia atraer el caso por la acumulación de violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, por la manipulación de los expedientes, y en aquel entonces la Corte tenía todavía esta facultad. El gobernador lo solicitó, la Corte listó para su admisión, con un proyecto de admisión para estudio, ese recurso. Y extrañamente, 2 días después, sin discusión, fue retirado esta demanda, fue retirada de la lista y sin discusión la archivaron. Yo creo que a estas alturas, con 30 años atrás, con todas estas manipulaciones, realmente es ocioso una comisión de la verdad. Creo que los expedientes, 101 tomos de las investigaciones que están en la Procuraduría de la República y que fueron del conocimiento de los que actuamos, pues ahí están y alguna vez se conocerán a detalle. Y ahí pues se podrá acreditar con facilidad que ahí no hubo confusiones ni fuegos cruzados, sino un acto deliberado en que un grupo contratado para ello fue el que ejecutó al cardenal a plena luz del día a menos de 1 metro de distancia. Esto es lo que concluye Fernando Guzmán Pérez Peláez. También le preguntamos al cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez una conclusión respecto a este tema. También le preguntamos si consideraba que una comisión de la verdad era necesaria. Él dice que por supuesto que no es necesaria porque la verdad ya está ahí en los mismos expedientes. Esto es lo que dice Juan Sandoval. Y para concluir, señor cardenal, por último, preguntarle, usted en lo personal, a 30 años de distancia de esta muerte, ¿cómo se siente en lo personal después de usted nunca haberse callado con este caso? Usted no se calló. Pues satisfecho de haber cumplido mi deber, satisfecho, contento. La satisfacción, cuando tú haces el bien, la conciencia te dice que está bien, y cuando haces el mal te dice que está mal, ¿verdad? Me siento contento, tranquilo. ¿Este fue un crimen perfecto, señor cardenal? No. Imperfecto. ¿Por qué? Pues que el crimen perfecto queda cubierto, no se sabe. Y este se supo. No es crimen perfecto. Le encargaron a un hombre no muy capaz, no muy inteligente, que fue Carpizo, le encargaron que lo cometiera, que fuera el instrumento, que matara al cardenal, pero lo hubiera matado por allá en una carretera, algo, en un choque o cualquier cosa, y no se hubiera sabido. Pero no, le armó todo un teatro en un aeropuerto, en medio de tanta gente, con tanto individuo que intervino, los arellanos, los chapos, entre tanto se guarda un secreto de 2 nomás de Dios, secreto de 3 de todos es, pues, ¿cuál secreto?
Esto es lo que concluye el cardenal emérito Juan Sandoval en torno al caso Posadas. Quiero agradecerte, Patricia, por tu intervención en el programa. A Luis Carlos también. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Me quedo con unos Gracias. segundos, como siempre, con una reflexión final en torno a este caso. Lo que se ha dicho aquí, en esta mesa, lo que dijeron nuestros entrevistados también, ellos hablan de que ya hay una verdad, que fue un crimen de Estado. Nuestros invitados hablan de que no hay tal verdad si no es legal. Lo único que preguntamos nosotros como medios de comunicación es lo que efectivamente está secuestrado, realmente es lo que ocurrió, es decir, la verdad. Y como medios de comunicación lanzamos la pregunta, ¿en qué momento esta historia, con mucho sentido periodístico, se convirtió en una auténtica novela? Hasta la próxima.